buenos días a todos y todos. Un gusto verlos aquí. Y bueno, yo soy Tomás Wiklund, el embajador de Suecia aquí en Chile. Está en el medio. Y siempre un placer tener eventos aquí con la Cámara, que es un socio muy importante para la embajada. Para nosotros, una de las actividades más grandes que tenemos, más importantes, es promover o apoyar a las empresas suecas y todo lo que tiene que ver con la relación comercial entre Chile y Suecia, que va muy buen camino, de hecho. Así que yo no voy a decir mucho más, sino darle la palabra a Max, el presidente de la Cámara. Y desafortunadamente, hoy mi plan era, la verdad, quedarme aquí todo el seminario, pero tengo que salir corriendo porque tenemos una visita importante aquí. El ex primer ministro de Suecia está en Chile, así que tengo que ir a un evento con él. Pero de nuevo, muy bienvenidos y bueno, gracias por venir. Y Max, te doy la palabra. Bueno, hasta luego. Y por cierto, de la embajada, Raúl Furet está aquí y también Cintia, así que estamos bien representados de todas formas. Bueno, chao. Gracias. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Maximiliano Quebequi, yo soy el presidente de la Cámara Chileno-Sueca de Comercio. Bienvenidos nuevamente. Quiero darle las gracias al embajador Tomás Wiklund y a la gente de la embajada por permitirnos estar acá y hacer este evento. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida también a la gente que está conectada online. Este evento se está transmitiendo en vivo, así es que muchas gracias a todos por participar. El tema que vamos a tratar hoy día es el análisis de la nueva propuesta constitucional y el pacto fiscal, perspectivas tributarias y laborales en Chile. Este no es un tema político, es solamente un esfuerzo que ha hecho la Cámara para poder tener un entendimiento de qué es lo que puede pasar en el futuro con este nuevo texto que se está proponiendo y al mismo tiempo ver qué efectos podría tener en nuestras empresas, en nuestros negocios que estamos realizando acá en Chile. Para comenzar, quiero presentar a Jonathan Israel Nabón. Él es Manager Tax and Legal Service de PwC Chile. Él es abogado de la Universidad de Chile con un LLM de la London School of Economics. Es gerente en PwC Chile con más de 10 años de experiencia. Se especializa en tributación internacional, servicios digitales, criptoactivos y consultoría tributaria. Pasó 2 años en el equipo de PwC España en Barcelona. Además, es profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Chile, impartiendo cursos en pregrado, extensiones, diplomados y el Magíster de Derecho Tributario. Muchas gracias, Jonathan, por participar. Y también quiero presentar a Cristian Aguayo, él es socio de AEM Abogados. Cristian es abogado de la Universidad Central de Chile, tiene diplomados en Derecho Laboral y en Tribunales del Trabajo, experto en reformas laborales, gestión de conflictos y litigios, asesora a empresas y es autor de libros como Contratación de extranjeros en Chile, director en la SUETCHAM Chile, es miembro activo del Colegio de Abogados y la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, promoviendo la excelencia legal en el país. Bienvenido también, don Cristian, muchas gracias por participar. Así es que, sin decir ni una otra palabra de mi parte, bienvenidos nuevamente y por favor el escenario es de ustedes. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a lo que están viendo también en formato online. Espero que esta exposición sea útil. Recuerdo, pero como si fuese ayer, que una similar exposición se hizo sobre lo mismo, sobre el proyecto de constitución en este mismo lugar. Y solamente compartir, voy a reiterar lo que dijo Max. Este es un análisis técnico, que obviamente uno puede tener una interpretación de carácter político porque siempre los asuntos técnicos pueden tener esa mirada. Pero reitero, menos en un lugar como el que estoy, no es mi intención tener una visión distinta a la que no sea la perspectiva técnica laboral. Y inicio esa reflexión diciendo que, a diferencia de lo que comenté el año pasado a propósito del proyecto que se votó en esa oportunidad, en esta ocasión no hay tantas novedades. Siguiendo algún discurso político, no se aprecia una retroexcavadora en materia laboral,
sino que más bien hay algunos alcances distintos. Yo diría que recoge varias inquietudes que ya existen en términos de la jurisprudencia administrativa, me refiero a la Dirección del Trabajo, de varios fallos de tribunales, y los recogen y los colocan en una constitución o en un proyecto de constitución, que no sé si, al igual que el año pasado, este análisis tal vez no sea útil porque no se transforme en norma, pero hay que hacerlo igual, y de todas maneras yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacer porque, a lo menos en los temas que vamos a analizar laborales, en su gran mayoría o ya son integrantes de normas constitucionales o ya son integrantes de la jurisprudencia que tenemos en materia administrativa, Dirección del Trabajo, o en fallos judiciales. Entonces, yo creo que independiente de que este proyecto en la materia que voy a comentar se traduzca en normas constitucionales, igual hay varios elementos que a mí me parecen muy interesantes de comentar, al margen de que sean normas constitucionales. Dicho eso, al igual que en otras ocasiones, esto es muy relevante de destacar. ¿Cómo opera? Y voy a hablar desde la vereda del obrero del derecho, el que está todos los días ahí con picota, viendo cómo solucionar problemas prácticos. Y estos temas pueden ser como muy lejanos, tal vez tan lejanos, esto de las normas constitucionales. ¿Cómo conversa eso con lo que yo hago día a día, con el cliente que me llama, varios de los cuales están acá, me dice, oye, pasa esto, un trabajador se siente discriminado, un trabajador alegó porque no hay desconexión, el respeto a la desconexión, ¿cómo lo hago? Bueno, y aquí está lo interesante. Lo primero que los estudiosos que amamos esta profesión, y yo en particular el derecho laboral, es, bueno, partamos por lo básico. ¿Qué establece esta gran norma, que es el marco sobre el cual se va a regular posteriormente leyes, decretos y reglamentos sobre temas laborales? Por eso es tan interesante partir de este gran contexto de regulación. Y aquí entonces, primero vemos las normas constitucionales, luego bajamos a las leyes, posteriormente a los decretos, a los reglamentos, y en la línea final empezamos a revisar qué han dicho las autoridades, qué ha dicho la Dirección del Trabajo, qué han dicho los tribunales. Y luego de eso, todo lo ponemos en una juguera y aparece este asesor que dice, mira, esto dice la norma constitucional, esto dice la ley, esto dice el reglamento, y finalmente quien la aplica dice esto. ¿Obliga al ejecutor a seguir ese camino? No necesariamente, no por lo menos en nuestra realidad, porque aquí no existe lo que se denomina el precedente. Es decir, puede ocurrir que frente a una misma situación o muy similar, se falla en sentido A, B y a veces C y hasta Z. No hay una claridad, pero sí uno puede decir, mira, por regla general, teniendo esta normativa, la aplicación práctica ha sido en tal sentido. Pero de repente aparece un juez, una sala de una corte de apelaciones a Corte Suprema, que dice, ahora cambio de criterio y voy por otro lado. Eso es lo interesante de estos análisis, y por eso, para mí por lo menos, es tan entretenido hacer este ejercicio. Me imagino que no para todos es igual de entretenido, pero voy a tratar de transmitirlo de la manera más didáctica posible. En términos, digamos, de la historia, y solamente para contextualizar, el 30 de octubre de este año, el Pleno del Consejo aprueba la propuesta de nueva Constitución. El 7 de noviembre el Consejo entrega la propuesta al presidente y el presidente firma el decreto que convoca este plebiscito, que es muy pronto, este domingo. La votación es obligatoria y contendrá la siguiente pregunta: ¿está a favor o en contra del texto? Y aquí, de inmediato, un tip de los que acabo de hablar. Ya la Dirección del Trabajo emitió un dictamen donde recuerda, porque esto no es novedoso, pero recuerda jurisprudencia que ya existe respecto de la obligación que tienen los empleadores de permitir que los trabajadores concurran a sus lugares de votación, dándole lo menos 2 horas para que ejecuten ese servicio. Obviamente, se parte de la base que se trata de trabajadores que pueden trabajar los días domingo o festivo, porque en este caso coincide con un día domingo. Y además establece que si son designados vocales, tiene también la obligación de respetar ese derecho y además tiene que permitirlo y facilitarlo. Ese dictamen salió hace como una semana. Luego, vamos a analizar cuáles son los elementos laborales de este nuevo proyecto. Lo primero es que se garantiza, o la Constitución garantiza, el trabajo decente a su libre elección y libre contratación. Ese es el primer artículo que trata derechamente sobre las materias laborales. ¿Dónde está esto? En el número 16
en el artículo 16, número 26. ¿Y qué es lo interesante? Porque voy a leer la norma, pero lo interesante es el desglose de la misma. ¿Qué dice? El derecho al trabajo decente, en el proyecto anterior se hablaba de digno, se asemejan en cuanto a su nomenclatura, consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y la salud en el trabajo, así como una remuneración justa, al descanso y a la desconexión digital, en pleno respeto a los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. La simple lectura de esta sección del artículo permitiría a los estudiosos del derecho analizarlo durante muchas horas, porque cada uno de estos elementos por sí solo constituye una materia donde hay mucha jurisprudencia y hay mucha doctrina. Yo lo voy a resumir, obviamente, porque se trata aquí de dar la papilla y tratar de que esto sea práctico. ¿Cuál es el desafío? Si esto llega a ser norma, ¿cómo se van a entender? Por ejemplo, aquí el trabajo decente ya está definido. Aquí, ¿en qué consiste? En el acceso a condiciones laborales equitativas. ¿Qué quiere decir que sean condiciones laborales equitativas? Partimos por esa primera definición. Leyendo jurisprudencia, doctrina, uno puede decir que es la posibilidad de acceder en forma con iguales condiciones, acceder a trabajos con una remuneración similar en la medida que sean trabajos similares. En eso se podría traducir en qué consiste acceder a estas condiciones laborales equitativas. La seguridad y salud en el trabajo. Y aquí viene una norma que a nivel con rango constitucional, si se traduce en eso, va a ser muy interesante porque hoy día esto está regulado en la ley artículo 184 del Código del Trabajo, que establece lo que se denomina el deber de seguridad del empleador, que es la obligación que tiene el empleador de ejecutar todas las medidas que esté a su alcance para dar la protección de la vida y salud de los trabajadores, tanto física como psicológica. Y esto es relevante porque se traduce en la obligación que tiene de hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. Ahora, con rango constitucional, esto va a ser más relevante aún. El acceso a una remuneración justa. ¿Qué es una remuneración justa? Es interesante, hay un dictamen del año 2015 donde un sindicato de la Polar ya hizo esta pregunta a la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo primero dijo, mire, este es un asunto que no me compete, sin embargo me voy a hacer cargo. Y dijo, en base a lo que hoy día está en la Constitución, no puedo definir lo que es una remuneración justa, pero sí puedo definir que es aquella donde no exista discriminación al momento de fijarla y que de alguna manera sea proporcional al aporte que hace el trabajador en la función. Bastante etéreo, bastante abierto, pero hay una suerte de alcance de qué es lo que sería remuneración justa. Descanso. Descanso, aquí tenemos mucha doctrina, mucha teoría, mucho tratado. Solamente me voy a limitar a que ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 se establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Uno lo ve con alguna liviandad, a veces que esto del descanso, antiguamente cuando yo empecé a estudiar Derecho casi era una sección del derecho laboral que se veía en un par de horas. Sin embargo, ahora hay mucho desarrollo. Es fundamental el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores, siendo el descanso relevante en esta ecuación. Y hay toda una regulación y una preocupación, tanto del legislador como de los entes que fiscalizan el cumplimiento de la ley para que esto se cumpla. Obviamente la recomendación es tomen todas las medidas para que eso efectivamente se aplique en la práctica. Luego, linkeado directamente con el descanso, está este concepto relativamente novedoso de la desconexión digital. Este año tuvimos la oportunidad con mi socio que está acá, Rubén Soto, de hacer un libro sobre jornada de trabajo y desconexión digital. A propósito que él había hecho un curso posgrado y había estudiado este tema. Y es muy interesante porque obviamente nosotros nos fijamos en experiencias de otros países que ya van varios años adelantados a nosotros. Y por lo tanto hay que mirar cómo lo han hecho ellos.
¿Qué soluciones han buscado? ¿Cuál es su regulación? Acá en Chile estamos todavía en desarrollo. Lo más cercano a una regulación está en el contexto del teletrabajo. Tenemos un dictamen que es del año 2022, donde la Dirección del Trabajo desarrolla toda una tesis relativa a la desconexión digital y en términos generales dice: la dirección es categórica. El derecho al descanso envuelve cualquier tipo de relación de trabajo. Es decir, es un derecho de todas y todos los trabajadores, inclusive aquellos que laboran en formato presencial. Esa es su declaración. Ahora, ¿es ley? La respuesta es no. Pero es muy probable que si esta norma pasa a ser constitucional, la bajada sea legal. Y por lo tanto, lo que hoy día está regulado en el marco del teletrabajo, que este derecho a desconexión digital de 12 horas a lo menos en un rango de 24, pase a ser aplicable a todos los trabajadores. Ya hay proyectos de ley que hablan de esto. ¿Y cómo se traduce? Y aquí vienen las recomendaciones prácticas. Adelantarse un poco, porque esto ya es vigente, ya hay cuestionamiento, ya hay denuncias, ya hay juicios por infracción a las normas del descanso, en particular sobre la desconexión digital. Clásico ejemplo, sobre todo en multinacionales, como varias de las que hay acá. Yo trabajo en un horario en que en el país donde está la matriz están en jornada laboral vigente. Son, por decir algo, las 3 de la tarde allá, acá son las 9 de la noche. Y me llega un correo o me fijan una reunión. Vaya problema, ¿qué hacemos? Porque uno tiene que convivir y ahí es justamente donde uno tiene que balancearse. ¿Cómo hacemos el equilibrio para respetar la norma y seguir trabajando? Ahí está el desafío. En términos generales, y aquí no me voy a casar con nada porque como buen abogado voy a dar una respuesta leguleya, la recomendación es primero, regúlelo. Trate de tener un protocolo donde el acento sea: vamos a respetar la desconexión y vamos a respetar el derecho a descanso, con todas sus regulaciones, todo lo que puedan. Agreguen las cuentas de correo electrónico. Si le llega un correo en un horario que no es de su jornada, por favor obvíelo, contéstelo apenas usted vuelva a su jornada. También estamos con un clic. La pregunta del millón: pero ¿y si tengo que hacer la reunión porque el gerente regional necesita tener que hacerlo? Ahí yo voy a mirar para el lado y voy a decir: no debiera hacerlo, pero como excepción a todas las reglas generales hay que hacerlo. Y esto no lo dije, pero de alguna manera es lo que ocurre en la práctica. Está grabado, pero en el fondo, en este juego de equilibrios, que es donde nos movemos nosotros los asesores de empresa, tenemos que obviamente apuntar y destacar qué dice la norma, porque esto es lo que dice, hoy día incluso sin constitución, con esta regulación, y cómo conversa eso con la realidad. Entonces uno también podría ponerse ortodoxo y decir: no, mire, esto es absoluto, con letra de oro, así que nadie se salga de esta regulación. No puede ni tomar la reunión, ni contestar, ni WhatsApp, ni nada. Pero la realidad, ojalá que sea la excepción. Por ahí va un poco el consejo. Ojalá que no se transforme en algo habitual. Ojalá que el protocolo de descanso y desconexión digital se respete en las vacaciones, se respete cuando un trabajador esté con licencia médica, esté con un permiso de otro tipo y, por cierto, en el periodo que descansa. Sabemos todos que eso funciona relativamente. Pero ojalá que además de un protocolo bien elaborado, efectivamente pase a ser la excepción el intervenir en esos tiempos de descanso o permiso. Va por ahí. Como les digo, a partir de la exigencia de esto a nivel constitucional, estoy cierto que la ley va a ser la bajada y va a ser bastante rigurosa en su cumplimiento. Hoy día todavía estamos en zona media gris, básicamente porque la única regulación expresa que tenemos en el marco del teletrabajo. Por eso yo creo que va a ser mucho más fuerte el análisis una vez que esto se transforme o en constitución o igual va a ser ley con constitución nueva o no. Esto ya está en el Congreso. Y esto es interesante, me pareció importante señalar qué piensa la Inspección del Trabajo de lo que yo dije. Dice: en atención a la naturaleza del derecho a desconexión, la protección entregada por el legislador es amplia, tratándose de un periodo de tiempo en los cuales los trabajadores no estarán obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador. No solo se trata de no atender correos electrónicos o cumplir determinadas instrucciones,
sino también garantiza que el trabajador no tenga que ocuparse de otros aspectos de la relación laboral, como mantenerse alerta a avisos, notificaciones o incluso remitir comunicaciones, pese a que a estas no respondan a una solicitud inmediata del empleador. En definitiva, lo que promueve a ojos de la inspección, y no estoy diciendo si eso es bueno o malo, estoy diciendo lo que piensa el ente fiscalizador, es respete el descanso. Hoy día, y esto es interesante, lo leí, porque son temas que, reitero, ya han pasado en otros países. Me fijé en la realidad de España, y en España hay un dato bien significativo. El año 2020, la primera causa de muerte por accidente laboral fueron los infartos y los derrames cerebrales. 187 de los 481 fallecimientos ocurrieron durante la jornada laboral en el formato de teletrabajo. Muy interesante, ¿por qué? Porque el origen de esa causa de muerte que se circunscribió a accidentes del trabajo se refiere justamente al difícil deslinde que hay cuando se ejecuta el trabajo en la modalidad telemática, de cuándo estoy descansando y cuándo estoy trabajando, porque finalmente, y les debe haber pasado a muchos de los que están en esta sala, es muy difícil ese distingo cuando uno no se traslada, cuando está en su propia casa, cuando la casa es el lugar donde ejecuta la pega. ¿Y qué ocurrió? Y por eso me pareció interesante citar ese ejemplo en España. Claro, finalmente todo el tiempo era susceptible de trabajar y no había límite expreso. Y obviamente eso genera sobrecarga, estrés y finalmente la posibilidad de que se genere o una enfermedad profesional o un accidente del trabajo. Yo creo que ahí hay una lección importante y yo creo que hacia allá tenemos que ir pensando, independiente de la Constitución. Como les digo, yo no sé si esto el domingo vaya a ser texto o no, pero esto hace mucho rato que ya está en la realidad laboral. Y el consejo y recomendación es, hagámonos cargo. Regulémoslo internamente, hagamos protocolos, tratemos de generar conciencia, porque en poco tiempo más van a haber leyes expresas, y ya sabemos que las leyes expresas en materia laboral son bastante rigurosas. Como dice el texto, la ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. La bajada legal, obviamente ahí es donde se va a discutir el contenido, y ahí va a ser más sustantivo tal vez el análisis. Segundo, dice que la ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio de este trabajo decente. Yo le diría que este aspecto es el eje central de la normativa laboral en materia constitucional. Lo que dije al comienzo, ¿cómo hacemos este equilibrio? ¿Cómo respetamos mantener la productividad, seguir trabajando, pero también quiero tener vida familiar, quiero tener vida personal? Ahí está el desafío. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera queremos ser exitosos en nuestros trabajos, pero también queremos ser papás, queremos ser tíos, queremos jugar pádel, queremos hacer otras cosas en la vida. Y ahí está un poco lo que la invitación, en este caso de la norma constitucional, que se traduce en varias leyes. Y yo creo que a todos los que están encargados de recursos de personas, ya no se dice humano, algunos le ponen capital humano. Hoy día escuché que cambiaron el ministerio en Argentina, le pusieron esa nomenclatura. Cualquiera que sea la nomenclatura, la recomendación es miremos eso. Tratemos de pensar cómo lograr ese equilibrio. Dice también la Constitución, el proyecto, que se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Discriminación arbitraria. Hay un dictamen, siempre algunos los dictámenes porque es interesante conocer cómo la autoridad que interpreta la ley laboral aterriza estos temas. Y aunque no era norma constituyente, hace mucho rato que hay un dictamen que establece todo lo que entiende por discriminación. Es un dictamen del año 2004 que desarrolla el principio de la no discriminación. Y aquí solamente lo esencial. ¿Qué dice la Dirección del Trabajo? Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social que tenga por objeto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, con todas las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo, no serán consideradas discriminación. Es decir, el concepto es muy amplio. Hace mucho rato que en mi vida profesional he tratado de fomentar esto. Esto es cultural. Obviamente desde que yo llevo 30 años ejerciendo el derecho laboral prácticamente, y en el origen hablar de esto era hablar sueco, difícil de entender, la verdad que sí, no, sin ofender, para nosotros, los hispanohablantes, era muy complejo. Hoy día es inherente a las relaciones laborales. No puede existir una relación laboral discriminatoria en ningún sentido, pero ninguno. Entonces, es tan amplio el concepto de discriminación que hoy día hay que ser ultra aséptico. Es difícil, a veces uno entiende que no actuando ni de mala fe ni con mala intención tiende a lesionar estos principios. Son tan amplios que en realidad a veces uno cree que casi cualquier cosa puede ser discriminación, pero igual hay que ser cauto. Si la norma se transforma en norma constitucional, vamos a tener hartas leyes interesantes sobre esto. Después dice que se prohíbe nuevamente la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador. Y coloca aquí una explicación que ha sido calificada como algo odiosa, pero especialmente entre hombres y mujeres de conformidad a la ley. Aquí no me voy a meter en, como se dice en chileno, en la pata de los caballos, pero es importante establecer que lo que procura es que a igual tipo de trabajo existe igual tipo de remuneración, independiente si lo ejecuta un hombre o una mujer. Esa es como la idea, el concepto. Ahora, le agrega aquí igual un elemento que es trabajando para un mismo empleador. Es decir, podría ocurrir que haciendo el mismo trabajo o muy similar para un empleador, pero a diferencia de otro, sí puedan existir diferencias en cuanto a la retribución. Esta materia ya la tenemos de alguna forma, y hay doy una opinión práctica solamente, muy incipiente todavía, creo yo, este equilibrio, la retribución por el trabajo. Yo creo que se ha avanzado, la respuesta es sí. ¿Se ha avanzado lo suficiente? Yo creo que no. Creo que todavía hay mucho por hacer para llegar a ese equilibrio que quiere la norma constituyente en el proyecto y la ley chilena hace mucho tiempo. Después se establece que ninguna clase de trabajo estará prohibido, salvo el trabajo infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la moral, la seguridad, la salubridad pública o el interés nacional. Vamos a tener que esperar que la ley defina esos conceptos, si es que esto es norma a partir del domingo. Agrega que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. Esto, de alguna manera, sigue la misma lógica de no discriminar, de no favorecer, que sea lo más equitativo posible el acceso al trabajo, que no esté determinado por una afiliación política, si usted pertenece a tal o cual partido político, si me gusta su orientación sexual. Ojalá que sea aséptico y técnico. Yo contrato a alguien porque reúne las características que en mi trabajo lo hacen el trabajador más pertinente. Eso es lo que promueve no solo esta Constitución, sino que las leyes y hace mucho rato los dictámenes y los fallos de tribunales. La ley determinará las profesiones que requieran grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Esperemos que los abogados sigamos dentro de esas leyes. Luego está el artículo 16, número 27, que establece la libertad sindical. Otro tema ultra mega sensible. No me concentré, hermano. Que en el proyecto anterior era mucho más elaborado y tenía muchas más condiciones. Ahora está la versión light de la libertad sindical. Con esto no quiero decir que sea mal desarrollada, sino que es más liviana. Que establece la libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga, y aquí el apellido es relevante en relación al proyecto anterior, ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Y aquí, aunque sea un aspecto técnico, muchos colegas técnicos saltaron diciendo que la huelga hoy por hoy es un derecho fundamental que debiera ser o podría ser ejecutado por los trabajadores
no solamente en el contexto de la negociación colectiva, sino que en cualquier contexto donde se califiquen incumplimientos graves de los derechos laborales de los mismos, derechos fundamentales y otras materias. En ese contexto se ha criticado que se vuelva a circunscribir, esta vez a nivel constitucional, que la huelga solamente se puede ejercer en un contexto determinado, que es en el marco de la negociación colectiva, donde hoy día por ley también es el único lugar, por ley, donde debe o se puede ejercer este derecho. Igual hace mucho rato que han existido algunos fallos de Corte Suprema que han justificado el ejercicio de la huelga o paros, son símiles pero no iguales, en otros contextos, cuando hay reclamos por situaciones calificadas como graves, que les dan ese derecho que es inherente al trabajador, que es inalienable, y otros, etcétera. Si esta norma queda tal como está, creo que el asunto estaría zanjado. Huelga legal solamente en el marco de la negociación colectiva. Y esto es relevante y por eso digo, muchos colegas, aunque sean temas técnicos, levantan la mano y dicen esto no puede ser, esto es un retroceso, y todo lo etcétera. Pero yo me voy a limitar a señalar lo que dice el proyecto. Después dice, el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales, afiliarse a su elección y ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines específicos en los casos y forma que señale la ley. Norma relativamente similar a la que tenemos hoy día. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical o a desafiliarse a ella. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación a su empleo. También normas que son relativamente similares a las vigentes. Aquí viene una norma constitucional que también ha generado algún tipo de reparo, que dice que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Primero, circunscribe la negociación colectiva a la empresa. Entonces, algunos han dicho, pero ¿qué pasa con la interempresa? ¿Qué pasa con las ramales? La idea de negociar por ramas, como hay en otros países latinoamericanos. Con esta norma quedaría resuelto, solamente en la empresa. Y agrega además que es un derecho de los trabajadores, no necesariamente de los trabajadores unidos como organización sindical, sino que los trabajadores todos. Situación que también ha generado más de algún comentario técnico, porque algunos establecen que este debería ser un derecho de los trabajadores solo unidos como agrupación sindical y que además no solamente esté limitado a la empresa, sino que al multiempresa y o en el mundo ideal de algunos colegas por rama o áreas de servicio. Esto no lo dice el proyecto, solo dice esta limitación. Dice que la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en esa ley. Y aquí vienen otras normas, que son, la huelga siempre genera ruido, siempre hay discusión sobre esto. Dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función que atienda al servicio de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal. Volvemos al tema de la huelga. Si se entiende que la huelga es un derecho inalienable de los trabajadores, el limitarla, más aún como norma constitucional, genera más de alguna discusión. Se supone que lo que protege la limitación de ejercer la huelga es justamente la finalidad de evitar que eso provoque un daño mayor. Va por ahí ese equilibrio entre el derecho a la huelga y la limitación que en este caso establece la Constitución, pero que la ley va a definir quiénes serán esos limitados. Luego dice que las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas en conformidad a la ley. Todo eso es muy similar a lo que ya tenemos. Aquí viene, y lo coloqué porque creo que es un primo, no hermano, pero cercano del derecho laboral, y lo voy a solo nombrar porque me parece necesario, que es la seguridad social.
¿Qué dice? Y es un tema ultra interpretable, complejo, que genera mucha discusión. Por eso yo voy a limitarme a leer los artículos y solo una precisión. Dice que el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Ojo, públicas o privadas. Resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias fijadas por la ley, y la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y aquí vienen las normas, entre comillas, más polémicas. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Es bastante explicativa por sí misma la norma, pero la crítica obviamente es, primero, permite la subsistencia de las AFP, impide hacer fondos solidarios porque serían fondos inexpropiables. No me voy a meter en esa discusión porque ahí sí que podría haber una calificación de temas políticos, pero me interesaba que se sepa cuál es el contenido en materia de seguridad social del proyecto. Después dice que el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de conformidad con la ley, y las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado, o sea, mayor que el habitual. Hay otras disposiciones, dos en particular, que no se refieren directamente a temas laborales, pero que sí tangencialmente lo tocan y que me pareció interesante, que son las normas señaladas en el artículo 13 y el 16, número 2. El 13 dice que la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. Ahí está el concepto que va hacia allá. Hacia allá quiere apuntar el legislador. Y en temas laborales, reitero, creo que la conciliación de estos dos, de todo el aspecto del ser humano, es el que hay que tratar de lograr. Luego dice el derecho a la integridad física y psíquica. Dice, nadie será sometido a tortura ni a trato o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es evidente lo que dice, pero trata hoy día directamente del cuidado y del derecho que tienen las personas a esta integridad física y psíquica. Esas son las normas principales que tiene este proyecto en materia laboral con el primo de seguridad social. Y muy resumidamente, porque creo que ya me pasé, no sé si alguien me puede ayudar con mi media hora, coloqué algunas leyes que están en tramitación, que me parecen muy interesantes, que tal vez no dicen relación directa con la Constitución, pero en mi opinión, todos estos proyectos están en la línea del eje de conciliar la vida personal con la vida laboral. Por eso me pareció interesante comentarlo, porque es probable que pasen a ser prontamente ley. El primero, el que reemplaza el artículo 66, que es la frase medio día de permiso una vez al año, por un día de permiso 2 veces al año para que un trabajador pueda pedir permiso de hacerse trabajador o trabajadora, de hacer examen de mamografía y próstata. Incrementa los permisos. Luego, hay otro que modifica el código con la finalidad de establecer exigencias de seguridad para el traslado de aquellos trabajadores que laboren en zonas aisladas o extremas, y le impone al empleador el contratar un seguro especial en favor de esos trabajadores cuando requiera un traslado a estas zonas que sean consideradas como aisladas o extremas. Hay que ver cómo desarrolla ese concepto, pero conceptualmente tendría el empleador que agregar ese costo a su ejecución. Luego, una tercera norma que está en el Congreso es aquel que modifica el código con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas con riesgo de suicidio. Esto a propósito de la salud mental. Todos supimos que en época de pandemia y posteriormente a eso la salud mental pasó a ser relevante. Bueno, hay una norma que está en discusión que establece un derecho en favor de los trabajadores para ausentarse de su trabajo con ocasión de situaciones de salud mental graves, donde una persona requiera del cuidado de algún familiar o el acompañamiento de un cercano
con motivo de la existencia probada de un riesgo suicida. Cuarto, modifica el código para autorizar la modalidad de teletrabajo respecto a personas cuidadoras y trabajadoras embarazadas. Esto ya fue parte de nuestra regulación legal transitoria durante la época de pandemia, de emergencia sanitaria, pero ahora se quiere hacer como una norma permanente, que es la obligación que tendría que tener el empleador de otorgar la alternativa de teletrabajar a aquella trabajadora embarazada o trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado un menor de edad de 14 años o adulto mayor no autovalente o personas con discapacidad. Es decir, este tema es probable que sea un tema permanente, que es la obligación de otorgar teletrabajo, obviamente con algún requisito en la medida que el trabajo lo permita, pero aquí creo que hay algo interesante que puede generar algún inconveniente, pero habría que levantarlo como una posibilidad. Luego modifica el código para establecer una solicitud. Sí, hombres y mujeres. Ese es el proyecto. Todavía queda discusión, pero así está hoy día planteado. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas para hacernos cargo, pero sí, hoy día el proyecto dice hombres y mujeres. Modifica el Código del Trabajo para establecer una solicitud de permiso para trámites particulares. Este es como el permiso administrativo, que en derecho administrativo, yo no sé casi nada de derecho administrativo, pero sí sé que hay días de permiso administrativo, cosa que en derecho privado no existe, el concepto no existe. ¿Qué dice este proyecto? Que crea un permiso a favor de los trabajadores para ausentarse de sus labores para trámites particulares hasta por un día hábil en cada semestre, pudiendo fraccionarse por medios días. Esto es materia habitual de negociación colectiva, pero en lugares donde no hay negociación colectiva se utiliza jefe, deme un mediodía de permiso administrativo, y el jefe llama, oye, señor Aguayo, ¿existe este derecho administrativo? Y uno dice, la verdad es que no está regulado, pero se estila, se fomenta, aplica el buen criterio. Bueno, a partir de un proyecto de ley ya no va a ser buen criterio, va a ser un derecho, si es que esto se transforma en ley. Luego, aquel que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso laboral por menstruación dolorosa, me pareció pertinente colocarle un tema que obviamente es aplicable y que yo creo que es muy sensible. Me pareció interesante comentarlo. ¿Qué dice ese proyecto? Crea un permiso de menstruación dolorosa, el cual tendrá una duración de mínimo un día y máximo de 3 días corridos, debiendo acreditarse en tal circunstancia por medio de certificado médico. No hay un avance sustantivo en ese proyecto, pero me pareció interesante el comentarlo. Y estos son los dos últimos proyectos. Con esto termina la perorata, y disculpe si me he atrasado un poco. El que modifica el trabajo para otorgar derecho a indemnización al trabajador que se acoge a jubilación. Este es un proyecto que en la práctica esta pregunta es recurrente. Oye, Cristian, una persona jubiló. ¿Eso es causal de término de contrato de trabajo? Y la respuesta es no es causal de término de contrato de trabajo. Es más, es una limitante cuando uno argumenta a lo mejor una necesidad de la empresa. Este proyecto lo que pretende es que sea una causal de término de contrato de trabajo y que se le pague a ese trabajador jubilado una indemnización equivalente a la que habría recibido de haber sido despedido por desahucio o necesidad de la empresa. Es un proyecto que parece interesante, pero está todavía en desarrollo. Y el último de los proyectos, que este es casi ley, y por eso lo dejé para el final, que va en toda la lógica de la protección, del deber de seguridad, de que el empleador cuide a sus trabajadores, es el que modifica en materia de prevención, investigación y sanción el acoso laboral. Y aquí me parece súper interesante que se difunda en qué consiste básicamente. Establece una obligación para que las empresas tengan que tener en su reglamento interno el protocolo para la investigación y sanción del acoso laboral. Ya sabemos que el sexual tiene que estar, pero a partir de este proyecto el laboral también. Pero aquí vienen los matices que en mi opinión a lo mejor van a ser de difícil aplicación, y establece la obligación de contar con un delegado de prevención, es decir, alguien que de alguna manera tenga la función específica de abocarse a la investigación con cierto nivel de especialización, que tenga un grado de imparcialidad y que en definitiva garantice que ese procedimiento va a llegar a un buen resultado. Hoy día, en el marco de las investigaciones, esto es un poco más etéreo, se designa o a un gerente, a un subgerente, o quien la empresa determine, es más etéreo. Muchas veces nosotros colaboramos con esas investigaciones, pero con esto se va a hacer mucho más específico.
tiene que tener un delegado de prevención de estas investigaciones. Y además, y esta es la segunda parte que creo que va a dificultar la cosa, va a existir una obligación del empleador de otorgar un auxilio psicológico a la persona denunciante. ¿En qué consiste ese auxilio psicológico? No lo señala la ley, el proyecto no lo dice, la bajada probablemente va a ser de la interpretación de la Dirección del Trabajo, pero ahí hay un desafío. O sea, a partir de esto que, por lo que he visto, está próximo a ser ley, yo creo que hay que comenzar a prepararse, hay que revisar los reglamentos internos, hay que actualizarlos y hay que un poco pensar en que van a existir estas cargas de la empresa, nuevas cargas para la empresa de tener especialización en el investigador y apoyo psicológico. Como no dice qué tipo de apoyo, tal vez ahí buscar una alternativa dentro de lo que tienen hoy día las empresas y decir, bueno, el apoyo psicológico lo va a realizar tal cargo, tal función. Esos son los aspectos que en mi opinión son más relevantes. Como les digo, independiente que a partir del domingo estas sean normas constitucionales o no, creo que es interesante hacer el análisis, la reflexión, como se dice en chileno, darle un par de vueltas a todos estos conceptos y le agradezco la paciencia. Gracias. Muy buenos días a todos. A diferencia de lo que nos comentaba recientemente Cristian, la parte tributaria de la Constitución no tiene cambios tan fundamentales, sino que tiene algún par de especificaciones, ¿ya? Pero como profesor y entendiendo que aquí no estoy en una audiencia de puros abogados, creo que vale un poco la pena hablar de un poco por qué tenemos a los impuestos en una constitución, que tal vez son cosas poco intuitivas, ¿no? Pero al final del día, lo primero que tenemos que entender es que es este concepto de impuesto, de tributo, ¿ya? Y este tributo entendido como esta exacción no es voluntaria, sino que esta exacción forzosa que hace el Estado con el objetivo de cumplir sus fines como Estado. Por lo tanto, los fines como Estado que van a estar establecidos en la Constitución y la forma de realizar esta excepción de recursos de parte de los contribuyentes, de parte de las personas que vivimos en el Estado, es importante que se encuentre regulado, limitado, ¿ya? Eso como primer punto y primer comentario, sino que no podemos llegar y lanzarnos a hablar de los aspectos constitucionales de los impuestos sin entender básicamente qué es lo que es un impuesto. Entonces, como tenemos esta concepción de que el impuesto es me van a sacar, digamos, el Estado se va a meter un poco en mi bolsillo, ¿ya? Existen determinados principios constitucionales que son básicamente universalmente aceptados que los impuestos tienen que cumplir, ¿ya? Y estos principios, digamos, hay distintas construcciones doctrinarias, pero por lo general la mayoría de los expertos del mundo occidental consideran que los impuestos tienen que tener una reserva legal, es decir, solamente el Estado puede establecer impuestos en la medida en que esto lo haga por medio de una ley, ¿ya? Los impuestos también no pueden ser confiscatorios, es decir, no pueden exceder el concepto de capacidad contributiva de las personas, y ahí viene un tercer principio, que es que los impuestos tienen que aplicarse en relación a lo que la persona efectivamente puede contribuir, y finalmente que los impuestos no deberían tener una destinación particular, ¿ya? Esos son como un poco los bordes que la mayoría de las constituciones modernas, incluso desde la Carta Magna, si estamos en la Carta Magna inglesa, no estamos hablando de la Carta Magna en la Embajada de Suecia, pero bueno. Entonces son estos bordes los que los impuestos y los estados se
establecen para determinar la función tributaria, ¿ya? Y la Constitución que tenemos hoy en día, la Constitución de 1980 y nuestra historia constitucional, ha recogido de mayor o menor manera estos bordes o estas limitaciones a la capacidad de establecer impuestos que tienen los estados, ¿ya? Pero yo sutilmente dije la palabra bordes porque nuestro proceso constitucional, que es el que viene a dar resultado en este texto que vamos a votar el día domingo, se plasmó con las determinadas bases institucionales de la propuesta de nueva Constitución, que fue este acuerdo político en el cual se establecieron aquellos requisitos mínimos o el rayado de cancha, como se le dijo muchas veces en la prensa, el rayado de cancha de qué es lo que tenía que incluir y hasta dónde podía llegar esta nueva Constitución. Entre estos bordes o bases institucionales encontramos que Chile es un Estado unitario, que hay que respetar los emblemas nacionales, básicamente que tenemos 3 poderes del Estado, que hay determinados derechos en estas bases institucionales. No se mencionan todos los derechos que tenemos en este gran catálogo del artículo 16, en la propuesta o del artículo 19 de la Constitución actual, pero el que más ruido causó para los expertos tributarios, y aquí el gran disclaimer de mi presentación, yo no soy constitucionalista, soy tributarista, ¿ya? El que más problemas nos causó fue que era el denominado el quinto borde, ¿ya? Que, y me permito leer, dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. Ya, por lo tanto, cuando yo les hablaba hace 2 minutos atrás de que el Estado nos va a sacar recursos para cumplir sus funciones, nos damos cuenta que esto de establecer un Estado social democrático de derecho implica y que va a promover, los derechos fundamentales y el desarrollo progresivo de los derechos sociales, va a requerir un Estado que tenga fondos. Va a requerir un Estado que pueda garantizar determinados niveles mínimos, ¿ya? Y aquí, como Cristian lo dijo insistentemente, esto es técnico, no es político, ¿ya? Esto no estoy tomando aquí una posición, ustedes voten como se les ocurra el día domingo, esto es técnico. O sea, pero es de perogrullo que los derechos sociales requieren un Estado con alguna especie de financiamiento, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que el Estado necesite este financiamiento significa que tenemos que ver cómo vamos a establecer determinados tributos en nuestra Constitución, ¿ya? En las diapositivas siguientes, lo que vamos a ver son aquellos cambios que vislumbramos en materia tributaria en Chile, cómo se abordan los derechos y obligaciones relativos a los tributos en la propuesta de Constitución, qué novedades, y vamos a hacer un poco una comparativa con el texto que tenemos ya, que vamos a ver que hay cambios sutiles y hay algunos cambios un poco más profundos, ¿ya? Y además, al igual como hizo Cristian, vamos a comentar este pacto fiscal en los últimos minutos de esta ponencia. Lo primero que vamos a hablar es de los derechos constitucionales y los impuestos. Y esto se encuentra en la primera mención que encontramos, es en el capítulo 2 del proyecto de Constitución, ¿ya? Y aquí, en estas diapositivas, ustedes van a ver que al lado derecho tenemos la Constitución vigente y al lado izquierdo tenemos la propuesta de Constitución, ¿ya? En ambas constituciones
en ambas constituciones tenemos un capítulo dedicado a los derechos constitucionales, ¿ya? Tenemos un capítulo dedicado a los derechos constitucionales porque es este catálogo de garantías que el Estado establece para las personas que viven en el Estado y para los ciudadanos, ¿ya? En este catálogo, en ambas constituciones, encontramos el concepto de igual repartición de los tributos, ¿ya? Y si ustedes se fijan bien, el actual artículo 19, número 20, parte igual que el artículo 16, número 31 de la propuesta de constitución. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o la progresión o forma que la ley fije, igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales. Y esa es la nueva adición que tenemos en este primer inciso, ¿ya? Y aquí nosotros nos tenemos que, digamos, ¿cuál es el sentido técnico de establecer esta proporcionalidad de las demás cargas públicas? Es que el tributo no es la única forma en que el Estado se financia, sino que hay otras formas de financiamiento, otras formas de contribución a la función estatal que no son necesariamente impuestos. Ya podemos hablar de tasas, incluso podemos hablar de obligaciones civiles, o obligaciones, por ejemplo, de ser vocal de mesa, podríamos entender que también es una carga pública y que también debería haber una igual repartición, ¿ya? Entonces, en la medida de que establecemos impuestos, los impuestos tienen que ser iguales o proporcionales a las rentas. Y aquí es donde vemos esta primera manifestación de este principio de la proporcionalidad o progresividad de los impuestos, que tiene relación con el concepto de capacidad contributiva, ¿ya? Este primer elemento no es nuestro Tribunal Constitucional y con anterioridad la Corte Suprema ya tenían recogido el concepto de capacidad contributiva, pero vamos a ver un poco más adelante que ahora hay una manifestación un poco más específica en la Constitución, ¿ya? Ahora, la ley también establece que la ley no puede establecer tributos que sean manifiestamente desproporcionados e injustos. Eso es lo que dice nuestra Constitución al día de hoy. Y aquí es donde los tributaristas siempre hemos tenido la discusión. ¿Qué es lo que significa este concepto de manifiestamente desproporcionados? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que es un impuesto que sea manifiestamente desproporcionado? Yo creo que hay una parte que es fácil, ¿no? Si usted me dice que el impuesto se va a aplicar sobre el 99,9% de su ingreso mensual, probablemente estaríamos todos de acuerdo de que el impuesto es manifiestamente desproporcionado. Pero cuando llegamos a el 70% y tenemos un 30% tenemos un 30% de nuestro sueldo que no está sujeto a impuestos, un 70% que sí. ¿Eso es manifiestamente desproporcionado? Ahí empezamos con las disquisitudes políticas, ¿no? Que no nos vamos a meter. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el 50 más 1? Eso es manifiestamente desproporcionado, es difícil, ¿ya? Y si nos quitan un 25% es un cuarto de nuestro ingreso mensual. Eso es manifiestamente desproporcionado. Bueno, el Poder Constituyente nos propone eliminar esta palabra manifiestamente desproporcionado. Y lo que dice la propuesta de texto es que en ningún caso la ley podrá establecer tributos que individual o conjuntamente considerados respecto a una misma persona sean desproporcionados, de alcance confiscatorio, injustos o retroactivos, ¿ya? En mi concepto, eliminar el adjetivo manifiestamente ayuda un poco a la función interpretativa de la norma, ¿ya? Y aquí el constituyente es bien específico porque, claro, uno podría establecer que una persona que está sujeta a la tasa máxima de impuesto global complementario que está en las tasas sobre el 40%, digamos, del 45%, podríamos decir que por sí solo no es injusto o no es, digamos, no es desproporcionado. Pero si además de su impuesto a la renta tiene que pagar un impuesto al patrimonio, tiene que pagar un impuesto a las utilidades acumuladas, tiene que pagar otros impuestos, en su conjunto, en una misma persona, podríamos entender que se genera una desproporción.
y el quitarle el adjetivo, esto de manifiestamente desproporcionado, genera una protección al contribuyente porque elimina un elemento interpretativo del impuesto propiamente tal. Ahora bien, también se agrega otra especificación que por lo general nosotros encontramos en la ley de la renta, ¿ya? Pero aquí tenemos lo estamos elevando un poco a nivel constitucional. Dice, los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado, desarrollo de la persona y su familia se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que correspondan. ¿Ya? Nosotros la deducibilidad de los gastos para los tributaristas que podemos tener en el público está considerada en el artículo 31. Hay algunas, digamos, hemos tenido algunas normas que han entrado a regular los gastos de los supermercados, porque había siempre una astucia, digamos, no lo vamos a llamar directamente elusión o evasión tributaria, pero había alguna astucia de los contribuyentes de pasar el papel confort por el gasto de la empresa. Despejado todo eso, el legislador eleva a rango constitucional en que hay algunos gastos de vida que son objetivamente necesarios para el cuidado y desarrollo de la persona, se consideran deducibles. Ahora, esta norma al tiro o de inmediato me genera una duda, porque al final nuestra Constitución tiene otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿ya? Y podríamos decir que en los hogares de clase media en adelante, el gasto en educación es un gasto que es importante, es relevante para el núcleo familiar, pero es objetivamente necesario para la vida si es que hay una alternativa estatal pública. Mira, estos son los temas que vamos a tener que entrar a discutir cuando tenemos una norma constitucional que efectivamente eleva a rango constitucional una posibilidad de deducir gastos que por lo general lo encontramos en normas más específicas. Entonces, es posible que y aquí tampoco le da una instrucción al legislador de definir cuáles son estos gastos objetivamente necesarios. Ya, por lo tanto, vamos a tener que tener ojos de que si es que llegamos a tener Constitución aprobada el día domingo y promulgada y publicada 10 días después, de acuerdo digamos, a las instrucciones, cómo se va a manifestar específicamente este concepto de los gastos. ¿Ya? Después teníamos, yo les manifestaba que existe este principio de no destinación, ¿ya? Y es aquí donde se mantiene algo que tenemos en la Constitución vigente, que dice que el principio general es que los tributos entran al erario de la nación, ¿ya? Que los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresan al patrimonio de la nación y no pueden estar afectos a destino determinado. Hasta ahí, todo bien. Pero después, hecha la norma, tenemos la excepción. La ley podrá autorizar que determinados tributos queden afectos a fines propios de la defensa nacional. Aquí se mantuvo este concepto que viene desde la Constitución de 1980 y asimismo la ley puede autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional puedan ser aplicados dentro de los mismos marcos que la ley señala. Es decir, a este principio de no destinación le establecemos dos grandes excepciones: la defensa nacional y los tributos que tienen esta destinación local. Bien. Ahora, hay una novedad en este artículo 16, número 31, que es la obligación del Estado de compensar aquellas cargas públicas discriminatorias o de alcance retroactivo. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál es la situación de hecho que se puede dar? Se puede dar que una determinada ley sea efectivamente elaborada, pase por los controles de constitucionalidad adecuados y después en su manifestación tenga algún vicio de inconstitucionalidad que le genere a un contribuyente digamos, una pérdida económica o un detrimento en su patrimonio, y por lo tanto se establece que el Estado tiene la responsabilidad de compensar una carga pública discriminatoria o de alcance retroactivo, ¿ya? Y este es una novedad en el sentido que
no tenemos una disposición expresa en la Constitución vigente al día de hoy que obligue al Estado a compensar cuando es la propia ley la que tiene un alcance desproporcionado o tiene un alcance retroactivo. ¿Ya? Estos temas por lo general se solucionan vía disposiciones transitorias en las normas. ¿Ya? Por lo tanto, pero aquí es el caso un poquito más específico en el sentido de que podría ser que la situación particular de un determinado contribuyente no haya sido prevista por el legislador. Entonces, a modo de resumen en esta primera parte, respecto de estos bordes, y se ríen un poco de la billetera vacía que les puse de imagen ahí, estos bordes que tiene que tener el Estado en la determinación de un impuesto, implica primero la incorporación de la responsabilidad del Estado en la recaudación. Se establece este principio de irretroactividad en materia tributaria, que estaba establecido en esta norma de que el tributo establecido de forma desproporcionada o retroactiva tiene que ser compensado. Que es interesante que se ponga esto a nivel constitucional, porque nosotros siempre hemos entendido que las normas tributarias no pueden tener un carácter retroactivo, pero eso está basado básicamente en otros derechos, como en el derecho de propiedad, ¿ya? Que la justificación al día de hoy de la irretroactividad de los tributos no se fundamenta en una norma constitucional expresa. Por lo tanto, es bien interesante y es bien positivo, entre comillas, para la protección de los derechos de los contribuyentes, que al menos el texto constitucional considere la irretroactividad de las normas tributarias, ¿ya? Después, este concepto de deducibilidad de los gastos de vida. ¿Ya? Yo creo que esto es el que nos va a causar algunos problemas interpretativos y sobre todo porque estos gastos de vida vamos a tener que entrar a regularlos de alguna forma por ley y después por regulación administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Y este concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del legislador, que son declarados inconstitucionales con posterioridad. Ahora, también nuestra Constitución, además de tener un capítulo completo de los derechos constitucionales, que es lo que encontramos en nuestro artículo 16, tenemos una novedad que son estos deberes constitucionales, ¿ya? Porque por lo general nosotros lo que le exigimos al Estado son los derechos, y como derecho yo tengo derecho a que los impuestos, todos los elementos del impuesto, que es el principio de legalidad, están consagrados en la norma. Pero se establecen a su vez algunos deberes constitucionales. Y no les puse el artículo 37 completo, sino que solamente les puse el inciso quinto, ¿ya? Porque es el que dice relación, o sea, al final dentro de estos deberes está el respeto por los emblemas patrios, el deber de vivir en fraternidad y en solidaridad con el resto de los no sé si ocupa la palabra solidaridad, sí fraternidad, sí deber en fraternidad en conjunto con las personas que viven en el Estado, etc. Pero como quinto deber constitucional, los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de los tributos de acuerdo con su capacidad económica y votar en las elecciones y plebiscitos, todo de conformidad a la Constitución y a la ley, ¿ya? Y asimismo deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política, ¿ya? Está súper cargado este número 5 porque nos parte desde la obligación de pagar los impuestos y termina con la paz y los medios pacíficos. Es como que aquí hicieron una mezcla de todos los otros deberes que teníamos que incorporar y los metimos todos en la juguera del número 5 del artículo 37. Pero la parte que nos importa a nosotros, es importante que además de el Estado tener un deber de establecer impuestos de una determinada forma y con determinados límites, las personas que viven en Chile van a tener que, o los habitantes de la República, tienen que cumplir no solo con los impuestos, sino que también con las cargas públicas. Y de nuevo, me vuelvo al quinto borde que les comentaba al principio de mi presentación, al sostenimiento del gasto público, ¿ya? Y esto es algo que tenemos que, no lo tenemos tan expreso al día de hoy. Pero después del sostenimiento del gasto público viene el concepto de
de acuerdo a su capacidad económica. Y esta es la novedad que tiene este número 5, que es básicamente la manifestación bien concreta del principio de capacidad contributiva formalmente establecido en la Constitución. Hay, a su vez, otras limitaciones a las normas constitucionales establecidas, o sea, a las normas tributarias que establece la Constitución, ¿ya? Y el primero de ellos es el respeto a aquellos, a los derechos humanos o a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que están contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile, ¿ya? Y ¿por qué les pongo esta parte de los derechos humanos? Porque al final tenemos que recordar que y de nuevo me vuelvo a lo que les decía al principio, el concepto de tributo está cuando el Estado hace esta exacción de nuestros recursos a través de los impuestos, lo que hace, y aquí técnicamente, digamos, no nos vamos a poner políticos, pero técnicamente el Estado vulnera otro derecho de las personas, que es el derecho de propiedad. Por lo tanto, esta vulneración de un derecho tiene que hacerse con respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos que tenemos considerados en los tratados que han sido ratificados por Chile, ¿ya? Y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de promover estos derechos. Por lo tanto, por ejemplo, hay algunas situaciones en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el establecimiento de tasas demasiado altas para acceder a la justicia, es decir, tasas para acceder a tribunales, son considerados un impuesto que vulnera, por ejemplo, el derecho a el acceso a la justicia o el derecho a ser juzgado por tribunales imparciales, etc. Por lo tanto, es bastante relevante no olvidar el concepto de que las normas de derecho internacional también protegen a los contribuyentes y el Estado de Chile tiene que estar, dispuesto, y no solo dispuesto, sino que está obligado a reconocer estos derechos, tanto estas garantías constitucionales, que son las que hablábamos con anterioridad, como los derechos humanos reconocidos en aquellos tratados que se encuentran ratificados por Chile. Una siguiente norma que también se establece como limitación es que también está en el artículo 16, que es que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a realizar actividad económica y que el Estado lo puede hacer mediante una ley de quórum calificado, ¿ya? Por lo tanto, al final, esta es otra de las limitaciones respecto de las cuales el Estado se tiene que atener para el ejercicio de la actividad económica propiamente tal. Ya, esto está bastante similar al texto actual, ¿ya? Solamente tiene una reordenación en los numerales. Ahora, otra de las limitaciones que encontramos en el texto constitucional está en el artículo 142, que permite hacer determinados territorios específicos de Chile en el cual se establezcan determinados beneficios o incentivos tributarios. Y lo que dice la norma es que, de nuevo, una ley de quórum calificado puede designar una región o parte de ella como territorio estratégico para el desarrollo del país, en consideración a su importancia geopolítica, la densidad profesional, escasa conectividad y recursos naturales para los efectos de autorizar determinados beneficios económicos directos e indirectos o incentivos tributarios. Por lo tanto, estas denominadas la ley Navarino, todas estas normas van a tener un respaldo constitucional en la cual, en la medida en que cumplan con este requisito de ser leyes orgánicas constitucionales, van a poder establecer beneficios o incentivos tributarios específicos, ¿ya? Pero tenemos que no olvidarnos de este principio de no destinación, pero tenemos esta excepción del claro beneficio de, a una determinada región. Además, y aquí es donde yo creo que es probablemente el tema que la mayoría de ustedes ha visto en prensa, es que la Constitución en el artículo 16, número 29, asegura a las personas el derecho a la vivienda adecuada, ¿ya? Y el derecho a la vivienda adecuada es
de nuevo, esta finalidad del Estado democrático, social y de derecho, ¿ya? Por lo tanto, el Estado promueve a través de las instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad a la ley, ¿ya? Y después viene la norma respecto del acceso equitativo a los servicios básicos, conectividad, pero si nos pasamos a la letra número C, dice: el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución o impuesto territorial. Y aquí claramente hay excepciones, digamos, ese es el titular, y después tenemos un segundo inciso que dice: las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de toda su familia. Tenemos bastantes cosas que decir sobre esta disposición. Lo primero es que las municipalidades no están tan contentas, que al final algunos, como algunos sabrán, parte importante del ingreso municipal viene de las contribuciones o el denominado impuesto territorial, ¿ya? Pero de alguna forma lo que nos causa duda y que lo que vamos a tener que esperar, y aquí le cité y no se las voy a leer, es que se establece en la disposición transitoria 14ª de la Constitución un plazo de 6 meses para dictar la ley que establezca cómo va a funcionar esta excepción a la exención. Es decir, cuáles van a ser los requisitos de los inmuebles y de los ingresos familiares que te van a hacer igual pagar las contribuciones, ¿ya? Y después esta aplicación va a ser progresiva, eliminándose en un 20% desde el año 2026 en adelante hasta su eliminación total. Ya todo eso lo vamos a ver en concreto en las disposiciones transitorias. Después nos pasamos al artículo 23 respecto de la limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, y de nuevo nos vamos a esta contraprestación, o sea, esta ponderación de derechos, es decir, hasta cuándo y hasta dónde podemos limitar el ejercicio, por ejemplo, de otros derechos como el derecho de propiedad, mediante la imposición de tributos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que el número 3, que es que en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrán imponer condiciones o tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Y por lo tanto, esta es otra de las garantías que establece la nueva Constitución, que tiene un similar, pero no es tan similar en el artículo 19, número 26. Por lo tanto, y a modo de cierre de esta parte, tenemos que la Constitución puede poner límites al derecho de propiedad y a otros derechos mediante el establecimiento de impuestos y contribuciones, pero en un determinado marco. Se incluye esta limitación bastante particular respecto de la aplicación de contribuciones y dentro del concepto de vivienda asociada, vivienda adecuada. También el proyecto de nueva Constitución establece la forma en la cual se establecen las normas tributarias. Aquí no hay mucha innovación, es bastante similar. Las normas o las leyes sobre tributos, cualquiera sea naturaleza, que sean sobre presupuestos del Estado de reclutamiento, pueden tener origen solamente en la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara de origen siempre es la Cámara de Diputados, pero requieren mensaje presidencial, ¿ya? Y esto está básicamente literal respecto del actual artículo 65, solamente que ahora lo vamos a tener establecido en el artículo 78. No hay un cambio muy sustancial aquí, mantenemos iniciativa presidencial exclusiva, pero también se le agrega el concepto de otras cargas públicas, no solamente imponer tributos, sino que también es iniciativa exclusiva el establecer cargas públicas.
Y con esto lo que se pretende es un poco evitar estos otros proyectos de ley que por la tangente establecen un tributo o una especie de tributo. Recordemos que el royalty partió con una moción parlamentaria y después se anduvo con algunos arreglos para hacerlo pasar como que fuera una iniciativa presidencial. Ahora, en estos últimos minutos, vamos a hablar de lo que viene en el pacto fiscal o de básicamente lo que las noticias nos dicen que podríamos encontrar en el texto legal que presentará el Ministerio de Hacienda con respecto del pacto fiscal. Ya aquí aclarar que no hay texto presentado al día de hoy. En los últimos titulares que salieron hoy día en la mañana dice que se va a presentar en las próximas semanas. Estas próximas semanas vienen desde agosto, así que no sabemos cuándo el concepto de próxima semana. Es bastante etéreo, ¿ya? Pero un poco de historia legislativa. En julio del 2022 se ingresó el proyecto de reforma tributaria que entre octubre y en enero se ingresaron sendos paquetes de indicaciones objeto de bastante discusión y debate, pero en marzo de 2023 se rechazó la idea de legislar. Entonces, desde ahí, el gobierno empezó con este concepto de pacto fiscal, ¿ya? Las ideas matrices, básicamente, en su inicio se establecían en tres grandes frentes: en frente del impuesto a la renta, las normas sobre fiscalización y antielusión y un impuesto al patrimonio, ¿ya? Además de algún otro proyecto sobre impuestos correctivos que debería incluir impuestos verdes, tal vez también las normas respecto de casinos y apuestas online que van por un proyecto separado, ¿ya? Básicamente, en materia de impuestos a la renta se planteaba la desintegración, una tasa de desarrollo, tributación a las utilidades acumuladas, impuesto a las rentas de capital. En materia de normas antielusivas se establecían bastantes cambios a las normas generales antielusivas, su aplicación administrativa y el registro de personas beneficiarias finales, ¿ya? Ahora, en marzo del 2023 se citaron a estos diálogos tributarios y se han presentado nuevos estudios. La Comisión Marfan, el Servicio de Impuesto Interno en su estudio sobre evasión y fiscalización, y la OCDE sobre eficiencia en el gasto. Y lo que sabemos es que al día de hoy Hacienda va a dividir los proyectos en el proyecto antielusión, que es el que deberíamos esperar en las próximas semanas, el proyecto de impuesto a la renta, que ya salió el ministro Marcel diciendo que está para el otro año, y que se contempla a futuro un proyecto respecto de impuestos verdes. Lo que se proyecta que contenga es que principalmente aborde medidas antielusión y nuevas facultades o mejoras a las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, un levantamiento del secreto bancario de alguna forma, algunas modificaciones al impuesto a la renta. Les puse aquí la reducción a la mediana OCDE con la introducción de la tasa de desarrollo y tal vez la incorporación de las normas del impuesto mínimo global, el denominado Pilar 2. También con algunas cuestiones sobre proinversión y productividad, algunos incentivos tributarios, algunas mejoras a la ley sobre inversión, a la ley sobre incentivo tributario, investigación y desarrollo. Lo que se deja de contemplar es básicamente el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas. Así que agradecer primero a la Cámara por la invitación y a la Embajada. Y tenemos hartos temas tributarios en la agenda, hartos cambios, hartas modificaciones, aunque como decía Cristian, y aquí lo cito, no sabemos si es que esto se va a traducir en norma. Al menos en materia tributaria los cambios no son tan sustanciales, ¿ya? Eso. Muy bien, muchas gracias Jonathan, muchas gracias Cristian. Ahora abrimos el micrófono ahí para algunas preguntas para nuestros expositores. Tenemos todavía algunos minutos para preguntas. La gente que está online, si tiene alguna pregunta también, la pueden colocar en el chat y ahí las vamos contestando. Hola, yo tengo una pregunta para Cristian. Que no sea difícil. Gracias a ambos por la presentación. Se habla mucho
en Chile, bueno, y los extranjeros que estamos en México. Y hoy día el famoso artículo 22 tiene un arraigo muy, muy profundo en muchas empresas, creo yo. ¿Cómo o qué sugerencia se podría dar en relación a estas nuevas reformas a la Constitución o cómo debemos evolucionar las empresas para compaginar el famoso artículo 22 con el derecho a la desconexión? Porque está una línea gris en esa área. Hacia ahí va mi pregunta, gracias. Es una excelente pregunta que da pie para hablar mucho rato, pero voy a tratar de hacerlo muy resumido. Es un desafío que en realidad existe hace mucho tiempo, que tal como tú lo planteas, ahora se hace mucho más complejo con la existencia de la modalidad híbrida o derechamente teletrabajo, donde el distingo es muy, muy, muy sutil y muy difícil de establecer en términos drásticos. ¿Qué es lo hacia dónde vuelve a lo mismo? Uno empieza a ver experiencias de países que ya han tenido esta historia, que tienen años más adelantados en regulaciones legales, y ahí uno no es que encuentre respuestas, sino que encuentra situaciones que podrían a lo mejor servir de solución en la práctica. Artículo 22 ha sido, desde que estudio Derecho, una materia de interpretación, donde hay discusión entre lo que interpreta el empleador, el trabajador, el ente fiscalizador y los tribunales. Esa discusión es eterna, pero si uno pudiera sacar lo esencial, y yo creo que ahí está lo esencial, es justamente que un trabajo se pueda desarrollar con todos de alguna manera tenemos un grado de dependencia y subordinación. Esa es la esencia del derecho laboral. Y cómo se ejecuta ese trabajo con supervisión superior inmediata. Ese concepto ultra mega leguleyo tiene una bajada, que es cómo se grafica eso en la práctica. ¿Qué significa que yo ejecute mi trabajo con esa supervisión directa y supervigilancia directa? Y ahí empezamos con los ejemplos. Evidentemente que no hay un decálogo, y como me toca vincularme con ingenieros, a los ingenieros les encanta ponerle esto en una planilla Excel y dígame todos los aspectos que yo tengo que cumplir para poder estar en la norma. Imposible, menos para un leguleyo, imposible. Pero sí en términos generales, y un poco la ley es sentido común, pese a que, aunque es cliché, no se aplica muchas veces, pero el sentido común te indica cuando de alguna manera alguien está ejecutando esas labores con ese rango de libertad que no lo hace un independiente, pero lo hace un trabajador que tiene un rango de movimiento mayor. Eso hay que verlo en el caso a caso. ¿Cómo conversa eso ahora con la desconexión digital? Que ahí ya hicimos un upgrade a la dificultad, le pusimos un magíster a la dificultad para hacer el distingo, siguiendo la misma lógica. Es decir, si bien yo puedo ejecutar mi trabajo con un grado de libertad relativo, porque sigo siendo trabajador, por lo tanto estoy subordinado, no soy un libre pensante que hago lo que quiero como quiero, le agrego este elemento de, además, respeta mi desconexión, pese a que no tengo jornada escrita y formal. Entonces, raya para la suma. Primero hay que tratar de establecer en términos específicos de cada caso. Yo haría la recomendación, haga un levantamiento, vea todos los artículos 22 que tiene hoy día. ¿Cuántos son? Porque hay algunos que el junior tiene artículo 22, un poquito forzado, digamos. Entonces, primero lo levantemos. ¿Cuánta gente de la empresa tiene artículo 22? Luego, hagamos un análisis. ¿Los grupos efectivamente están bien enmarcados en el artículo 22? Supongamos que sí. La mitad está bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos que ese grupo que está bien enmarcado dentro del artículo 22 tenga el derecho a la desconexión digital? ¿Cómo hacemos para que esa persona, aunque tiene un grado de libertad importante, no esté contestando mail a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o haga reuniones a horas que son de desuso, o los fines de semana, o los feriados, o los festivos? Y a partir de ese levantamiento, que va a dar una fotografía, decir, bueno, me voy a acercar lo más posible a estos conceptos ultra mega extremos y voy a aplicar el sentido común para que esto funcione. Probablemente van a tener el problema igual, pero menos, porque esto es imposible zanjarlo en términos radicales. Pero sí con un ejercicio como el que he tratado de exponer, puede que sus contingencias disminuyan. Hagan ese ejercicio que es recomendable. ¿Puedes explicar más cuando la cooperación también eso también es ultra mega conflictuado, porque en general se dice que el exceso de protección a cualquier tipo de trabajador, mujer, discapacitado, cualquiera que tenga una protección extrema, lo que hace es al revés, desprotegerlo, porque hace menos
desincentiva esa contratación. Ahí ya entramos en un plano que es mucho menos técnico, pero yo, en mi opinión, efectivamente yo creo que hay que equilibrar la cancha sin salirse, sin que se salga la cadena, como dice el dicho, porque si no, al final el efecto es el contrario. Es tan protector que finalmente desprotege. Por eso ojalá que no se traduzca todo esto en puras normas que tiendan a eso, porque al final creo que se hace un flaco favor. Yo creo que esto además es cultural. Yo creo que por ahí, y creo que hay cambios culturales que han ido en esa línea, pero claro, exagerar en la regulación legal creo que no conduce a la finalidad que se quiere, que se busca. Mi opinión. ¿Una más? ¿Una más? Excelente. Estamos. ¿Quedará café? Sí, excelente. Vamos al café. Pues muchas gracias a todos por su participación y nos volveremos a ver en algún otro evento de la Cámara en conjunto con la Embajada. Muchas gracias.